Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Ya sabéis que me llamo Bárbara e intento testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz, en Medjugorje. Que la oración de rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 28 de julio, año del Señor 2025. Vamos enseguida al mensaje dejado por la Virgen María el 25 de julio 2025 a la vidente Marija Pavlovich. Queridos hijos, en este tiempo de gracia en que el Altísimo me permite amarlos y guiarlos por el camino de la santidad, Satanás quiere enmarañarlos con la cuerda del desasosiego y del odio. No permitan que prevalezca, sino luchen, hijitos, por la santidad de cada vida humana. Gracias por haber respondido a mi llamado. Con aprobación eclesiástica. Bien, la primera cosa que he notado en el mensaje dejado por María es que todavía estamos dentro de un tiempo de gracia. Esto quiere decir que nosotros, seres humanos, todavía estamos a tiempo para convertirnos, porque Dios Padre, el Altísimo, ha accedido, bajo intercesión de la Virgen María, en prolongar aún más este tiempo. Si nos convertimos realmente ya, el cielo nos dará muchas más gracias. En caso contrario, deberíamos como humanidad pagar las consecuencias. Os aconsejo que no esperéis más, porque aunque estemos todavía en un tiempo de gracia, por cómo se están metiendo las cosas en el mundo, este tiempo se acabará muy pronto y la tribulación llegará con todo su peso. Por ejemplo, es noticia de ayer que Polonia se está preparando a la guerra. Rusia se está preparando por una invasión de Polonia y por consecuencia de todos los países que antes eran de Rusia y que ahora hacen parte de Europa. De allí puede pasar de todo, también que Europa se convirtiera en un protectorado ruso. Padre Livio, director de Radio María Italia y para mí fundador de la red de Radio María en el mundo, ya que fue el primero en creer realmente en las apariciones de la Virgen María en Medjugorje, Padre Livio entonces dijo recientemente que cuando Rusia tomará por fin a Ucrania, Rusia invadirá Europa a través de Polonia y de allí empezarán los 10 secretos de Medjugorje, durante los cuales la Virgen María dará las instrucciones necesarias para salvarnos y salvar a las almas de las personas que están a nuestro alrededor. De hecho, en este mensaje de julio, María nos dice: Satanás quiere enmarañarlos con la cuerda del desasosiego y del odio. Entonces, pienso yo, que experimentaremos sentimientos de desesperación, de venganza, de continua inquietud, también de odio. Y María continúa también diciendo: no permitan que prevalezca, sino luchen, hijitos, por la santidad de cada vida humana. O sea que está hablando de cada vida humana. No de nuestros parientes, amigos y conocidos, sino de cada vida humana. Deduzco yo que a un cierto momento nos encontraremos cara a cara con los enemigos que podrían hacernos daño a nosotros o a personas cercanas a nosotros, también para provocar reacciones negativas de venganza, desesperación, odio, enfrentamientos, agresividad, guerras civiles y todo eso.
No debemos dejar que prevalezcan estos sentimientos, porque empeoraremos la situación. Debemos poner en práctica con pensamientos y obras santas el entrenamiento que la Virgen María nos ha dado para que seamos apóstoles de su amor. O sea, para que atestiguemos la fe en Cristo, el amor de Cristo, también hacia nuestros enemigos, porque también ellos son hijos adoptivos de Dios. Como dice Jesús en el Evangelio, si amáis a vuestros amigos, ¿qué mérito tenéis? También los paganos lo hacen. Para poder tener una pizca de probabilidad de conseguirlo, debemos orar constantemente el Santo Rosario y pedir el don de la fortaleza, de la caridad, de la paciencia, de la misericordia, de la esperanza. Pedir al Espíritu Santo que podamos amar a nuestros enemigos para romper con la fuerza del amor el círculo del mal en que Satanás nos ha enmarañado. Es la única forma. Hay que entender que quien ataca, los enemigos humanos, por ejemplo, no ve la realidad como lo que es. También ellos son víctimas del mal, de la codicia, del odio, de las drogas y quién sabe de qué más. Esto que os digo vale por todos los que quieren realmente la paz en los corazones, o sea, Cristo. Y sobre todo por Polonia y los polacos, si deberán enfrentarse a los rusos. Los soldados no piensan, están programados para obedecer a los mandos. Deben ser quien es de Cristo y de la Virgen María a enseñarles que también ellos, los soldados, los rusos, son hijos de un mismo Dios, que también ellos han sido creados para amar a Dios y a los demás. Y después, claro que si hay que defender el propio país, los ciudadanos de un país que al final está siendo atacados porque están luchando en defensa, lucharán a lo mejor en defensa, y yo espero que no, hasta el último, espero que con nuestras oraciones esto no pase, pero si tiene que pasar, entonces claro que hay que defenderse en defensa, pero no decimos continuar después para pasar desde la defensa al ataque, o sea, siempre en defensa, no en ataque, siempre con un cierto control de sí mismo para no ir más allá de lo que es nuestra dignidad humana, que tenemos que preservar precisamente teniendo bien en claro cuáles son los valores de nuestra fe cristiana, que en el caso de la Polonia han sido enseñados por un papa, el Papa Juan Pablo II, que fue un papa polaco y uno de los grandes papas que hemos tenido en nuestra época moderna. Por lo tanto, si tiene que pasar esto, y espero que no, yo hasta el último esperaré que las cosas cambien, si oramos todos cotidianamente y constantemente, pero si tuvieran que pasar, entonces espero que siempre nos acordamos de los valores cristianos y de los valores de la persona humana, sea que sea un soldado enemigo o menos. Y nada, lo que al final hay que decir es lo mismo de siempre, que pero ahora en este momento se hace cada vez más actual. Hay que orar cada día para aprender a amar también a los enemigos, como hizo Jesús y su Santa Madre María. Para hacer esto hay que convertirse, porque el tiempo se acorta.
el tiempo de gracia está casi a su fin y después empezará la tribulación que puede llegar no solo de los rusos, pero también de los países de medios orientales, sobre todo en el caso del sur de Europa. Y una cosa que hay que decir también, aclarar, es esto, que Rusia no es el brazo derecho, entre comillas, de Dios. O sea, no es que están luchando por Dios. Esto no se lo hacen creer. Esto no. No es el brazo derecho de Dios, no es colaboradora de Dios para nada. Lo que pasa es que Dios está usando a los mandos rusos que están movidos por la codicia, por la sed de poder, por la sed de control, por una serie de mentalidades que se han desarrollado en siglos de historia que han permanecido medio paganas y medios, decimos, religiosos hasta ahora, porque, por ejemplo, los zar, que sería un César, se piensa que el zar, en este caso, podría ser Putin, porque prácticamente es un dictador, tanto cuanto era un zar y cuanto eran los zar. Se piensa en Rusia, por ejemplo, en la mentalidad de Rusia, es que tiene que expandirse constantemente para que el pueblo y también las autoridades que están bajo su mando lo respeten como enviado por Dios. En absoluto Dios envía alguien o una fuerza humana para destruir otra fuerza humana. No, esto es muy parecido a lo que piensa, por ejemplo, la mentalidad islámica, pero no es absolutamente así. Lo que se parece, pero no es que en este caso, como que la sociedad humana no ha escuchado los consejos ni de Dios, ni de Jesús, ni de la Virgen María, no ha orado en el momento que tenía que hacerlo. Entonces, desde Fátima en adelante, no ha orado bastante cuando la Virgen María se apareció en Medjugorje y ha querido que todos oraran insistentemente, constantemente, cada día, y que se hiciera ayuno el miércoles, el viernes, y han sido en la masa general pocas de las personas que lo han hecho en el mundo. Claramente esto conlleva una consecuencia, y la consecuencia es lo que ahora estamos viviendo. O sea, las personas que estaban en puntos claves y que habrían podido evitar la guerra, porque desde cuando lo dijo en Fátima la Virgen María, estas personas ni siquiera habían nacido, pero no habiendo hecho nosotros lo que la Virgen María pedía, estas personas que han nacido se han convertido en políticos, en líderes de gobiernos, en zares, en dictadores, y al final ahora estamos padeciendo las consecuencias de lo que nosotros como pueblo y también como Iglesia Católica no hemos hecho. Y por lo tanto las consecuencias ahora están siendo usadas de Dios para el castigo que nos viene. Pero no es que Rusia castiga por mano de Dios. No, no es esto. No es el brazo derecho Rusia de Dios. Es Dios que obviamente usa la potencia de Rusia para el castigo que nos viene encima y que nos merecemos todos por el hecho que no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Porque
Claramente Dios ve al infinito, sabe cuál es nuestro futuro, sabe que si actuamos de una forma tendremos unas consecuencias, si actuamos de otra forma tendremos otras consecuencias. Por lo tanto, la falta de oraciones que nuestras generaciones han hecho ha producido que los jóvenes o que los no aún nacidos poco a poco han nacido, se han vuelto adultos y han tomado elecciones completamente equivocadas, han elegido alejarse de Dios, han elegido desafiar a Dios, han decidido querer el control del mundo, y ahora esto es lo que padecemos. Para amortiguar esto, porque se puede amortiguar, no se puede ya evitar, porque lamentablemente el mecanismo ya está en marcha, sea a nivel humano, sea a nivel planetario, decimos, ¿no? Pero sí que podemos amortiguarlo. Lo podemos amortiguar, ¿cómo? A través de la oración de rosario. Y no hay otra forma. No se puede parar esto con las fuerzas humanas. Solo y exclusivamente con la oración de rosario, el ayuno, las renuncias y rezando a Dios, a la Virgen María, de todo corazón. Y es lo que la Virgen María continúa a decirnos desde Fátima en adelante. Así que despertaros, convertiros, porque el tiempo se acorta. A Jesús por María. Rezad el Santo